Bueno, antes que nada también agradecerle al Colegio Médico por la invitación y bueno, como decía Ignacio al principio de la charla, bueno, es el octavo año que estamos dándolo y bueno, en esta oportunidad por ahí es una modalidad distinta, pero bueno, adaptándonos a la situación en la que estamos, esperemos que podamos aclararle la mayor de las dudas en lo que es urgencia y emergencia en lo que respecta a nuestra especialidad, ¿sí? Eh, Básicamente, yo generalmente para arrancar siempre les marco las diferencias en lo que es una urgencia, en lo que es una emergencia, eh, porque la urgencia es algo que generalmente requiere una solución lo antes posible, pero tenemos un tiempo prudencial y la emergencia no. La emergencia es algo que necesitamos que sea de manera inmediata y dentro de lo que son las patologías en otorrinolaringología, nosotros tenemos la mayor cantidad de casos que son urgencias. Es decir, que tenemos un tiempo como para resolverlo, por eso, sobre todo cuando estamos en una guardia, tenemos que tener esta diferencia y saber en qué momento, qué podemos resolver, qué no, y en qué momento podemos enviarle al otorrino y cuándo no. Tenemos que resolverlo ya o ya lo tiene que ver un otorrino. Básicamente de las urgencias que le decía que son los temas que vamos a tratar, ya algunos comentó el doctor Simes, que fueron la hemorragia nasal, los cuerpos extraños, y yo básicamente les voy a comentar algo de oído y de cuerpo extraño de oído y también de lo que es de fauces, de garganta. Con lo que respecta a oído, es una consulta muy frecuente en la guardia y bueno, todos los que hemos pasado por una guardia general nos hemos encontrado con muchísimas consultas y van a tener todo el tiempo. La mayoría de los pacientes que se les van a presentar con dolores de oído, con dolor de oído, ¿sí? Básicamente, yo les marco por ahí cuáles son las principales causas en una guardia, que son el dolor de oído, la otalgia, la otorrea, la sensación del oído que está tapado, que no escuchan bien, y la sensación de cuerpo extraño que puede haber, ¿sí? Lo que más me interesa por ahí sacar en claro en esto es que ante estas que son las consultas más frecuentes de dolor de oído o de molestia, es que con lo que el paciente les va diciendo ya nos vayamos orientando hacia dónde se puede encontrar la patología, ¿sí? Lo más frecuente es la otitis media aguda, ¿sí? Que como todos saben, por ahí puede ser un poco más frecuente en niños y el paciente se va a referir dolor de oído, puede presentar hipoacusia y en algunos casos puede presentar también supuración. Eh, en una guardia y con un otoscopio común, generalmente dentro de los 4 estadios que tiene la otitis media, podemos encontrar o podemos diagnosticar los primeros dos, que en el primer estadio, que es el estadio de iniciación, ustedes van a ver un tímpano que está mucho más congestivo, de color rojizo, van a ver los vasos irradiados del mango del martillo, y a veces hasta se puede ver también una membrana que esté un poco amarillenta por el mismo edema que tiene la caja timpánica. Y en algunos casos también pueden ver que el estado supurativo, cuando el tímpano todavía se encuentra íntegro, es decir, que no se llegó a perforar, donde van a ver, a diferencia del estadio anterior, una membrana más abombada, también generalmente de color rojo, o puede ser también de color violáceo. Pueden ver también pequeños detritos epidérmicos en lo que es todo el conducto, y hasta a veces pueden directamente no distinguir lo que son los relieves anatómicos de la membrana timpánica. En esta imagen básicamente les muestro cómo estaría bien marcado un estadio 1, un estadio 2, donde se ve bien cómo están los vasos irradiados y cómo se encuentra bien congestivo, ¿sí? En un estadio 1 o 2 de una otitis media aguda. Y después tenemos otros dos estadios que generalmente por ahí es mucho más difícil de ver en una guardia o con un otoscopio, porque cuando ya pasamos a que el tímpano se ha perforado y hay líquido en el conducto auditivo externo, muchas veces es difícil determinar qué tipo de perforación es, cuán grande es la perforación, porque lo único que vamos a ver es secreción y líquido que sale del oído, ¿sí? Lo importante es que cuando veamos este tipo de cosas, o veamos que hay una supuración, sepamos que la barrera que separa
la parte externa con el oído medio se encuentra perforada en menor o en mayor medida, y eso tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de tratamiento vamos a dar, ¿sí? Básicamente, como todos saben, el tratamiento básico de una otitis media aguda es con amoxicilina, y siempre lo acompañamos para mejorar el estado general con algún analgésico o antipirético, ¿sí? En caso de que generalmente el paciente no mejore en 48 horas, siempre les recomendamos que de una guardia le recomienden, le den las pautas de alarma y hagan una derivación a un especialista, ¿sí? Y lo que les comentaba recién, en el caso de que o vean la perforación o vean supuración, siempre me gusta recalcar, porque es algo muy común que vemos en el consultorio, donde bueno, los pacientes han acudido por una guardia y se les da generalmente gotas en asociación con cipro, dexa o hidrocortisona, ¿sí? Que son por ahí las más comunes. Y en los casos donde haya perforación timpánica, no, es más, el paciente le va a causar dolor, ¿sí? Sobre todo si le damos gotas que tienen corticoides que lleguen a la caja timpánica. Entonces, básicamente, marcarles que en un caso de que ustedes sospechen que haya una perforación timpánica, no le den gotas que tengan este tipo de corticoide, y sí se puede dar una ofloxacina que puede ayudar a esa supuración, y en ese caso sí remitirlo a un otorrino, ¿está? Porque cualquier oído que esté supurado, que esté con líquido, hay que hacer una aspiración y limpiarlo y hacer un mejor tratamiento que a veces en una guardia no se puede hacer, ¿sí? Pero básicamente quiero que les quede en claro eso, no usar ante una sospecha de perforación una gota que tenga corticoide, ¿sí? Otra de las causas que tienen que descartar cuando un paciente les dice que les duele el oído es que no sea una otitis externa, ¿sí? Porque muchas veces el paciente en la guardia lo refiere de la misma forma, que está con dolor de oído, y son totalmente distintas las etiologías y los tratamientos que puede tener una otitis media, como les decía recién, con una otitis externa, que es mucho más frecuente en verano, por la pileta, por el calor, que su etiología, bueno, es el estáfilo, y que el paciente, además de tener un dolor de oído, si ustedes le mueven el pabellón o si el mismo paciente se mueve el pabellón del oído, el dolor va a aumentar y va a disminuir con ese movimiento. En el caso de que ustedes tengan un otoscopio, simplemente van a ver el conducto que se encuentra totalmente estenosado. Muy rara vez se llega, a veces si está muy estenosado, ni siquiera van a poder ver la membrana timpánica, y a veces hasta pueden ver un poco de supuración, que es por el mismo edema de las paredes, ¿sí? Con el mismo movimiento del pabellón y el querer ver el tímpano y no llegar a verlo porque está cerrado, ya podemos hacer un diagnóstico que nos acerca a una otitis externa, ¿sí? Si las secreciones son muchas, pueden tratarlo en una guardia y lo pueden derivar a un otorrino para que se realice la aspiración correspondiente. Del caso contrario, el tratamiento en este tipo de casos es con algún corticoide de depósito o una dexametasona intramuscular para permitir que el conducto auditivo se desinflame, y siempre damos un antibiótico para poder cubrir estáfilo. Se puede dar cefalexina vía oral o también podemos utilizar ciprofloxacina, ¿sí? Es muy común también en las otitis externas y sobre todo en la época de pileta las otomicosis, ¿sí? Que van a encontrarse con una secreción blanquecina y el paciente aparte les va a relatar que les pica el oído, pero en esos casos generalmente sí les pedimos que en una guardia pueden darle algún antibiótico, cefalexina o cipro, pero que vayan a un otorrino porque hay que hacer una correcta toilette, aspirar, dar gotas antimicóticas, y por ahí es un tratamiento un poquito más complejo, ¿sí? Y con respecto a los dolores de oído, en caso de que el paciente le llegue a la guardia con un dolor de oído y ustedes le ven el tímpano y está normal, le ven el conducto auditivo y está normal, no tienen que nunca dejar de descartar lo que es la disfunción de la articulación temporomandibular. Muchas veces cuando hay contracturas importantes en la zona puede generar dolor de oído importante, ¿sí? Que a veces nos puede confundir hasta con una otitis, y a veces hasta se llega a medicar con amoxicilina pensando que es una otitis y el dolor no mejora, y es solamente que viene de la inflamación de la articulación. En esos casos
AINES miorelajantes y muchas oportunidades los enviamos a hacer una interconsulta con odontología por una cuestión de que el bruxismo muchas veces con una placa de relajación los pacientes mejoran muchísimo la sintomatología, ¿sí? Dentro de de algunas de las patologías que podemos encontrar en lo que es traumatismos auriculares, se ve mucho en las guardias, sobre todo en las guardias hospitalarias, es el hematoma del pabellón auricular, ¿sí? Al igual que el hematoma a la nariz, como hablaba el doctor Simes, al ser un cartílago, la extravasación de sangre puede generar una necrosis del cartílago, ¿sí? Y eso llevar, si no se drena en su tiempo correspondiente, a la caída o una oreja en coliflor, ¿sí? O que deje de tener el sustento cartilaginoso que tiene el oído. Básicamente es muy fácil de diagnosticar porque el paciente va a llegar o dentro de un contexto o solamente con algún golpe en el oído, y ustedes van a ver esta imagen como se ve acá. Generalmente en la parte superior del pabellón auricular es donde se produce esta acumulación sanguínea, y el hematoma tiene que ser drenado, al igual que el de la nariz, en 24, 48 horas, 72, de manera tal de no llegar a la necrosis, ¿sí? Esto se puede hacer en una guardia tranquilamente, lo pueden hacer con una jeringa o con un bisturí, ¿sí? Siempre se tiene que hacer o una incisión o una punción y directamente van a poder drenar todo el contenido. Sí es importante que una vez que se drena el contenido de la pabellón auricular, tienen que colocar un vendaje que sea compresivo para evitar esta formación, ¿sí? Es decir, que cualquier hematoma que haya en el pabellón auricular lo pueden resolver en una guardia, pueden drenarlo y pueden generar un vendaje compresivo. De ahí lo pueden remitir a un otorrino para seguir los controles correspondientes, sobre todo si volvió a juntar sangre, pero una buena práctica sería hacer un drenaje, sobre todo si están un fin de semana y reciben un viernes a un paciente con hematoma, que se lo drene y que a partir del lunes lo pueda controlar el otorrino por consultorio externo, ¿sí? Así que básicamente, tanto de nariz como de oído, hematoma, drenaje lo más pronto posible, ¿sí? Por ahí en la nariz es más complicado que se haga en guardia, y el pabellón auricular, dependiendo de dónde está localizado, que es la región más frecuente, lo van a poder hacer. En oído, algo que van a recibir bastante en las guardias son los cuerpos extraños, ¿sí? Esto es muy parecido en lo que es la clasificación a los cuerpos extraños de nariz, y van a poder encontrarse con objetos inmóviles, que son los inorgánicos, y los objetos móviles, que son los vivos o los insectos. El paciente llega muy incómodo y con bastante miedo, sobre todo si son insectos. La cantidad de objetos y cosas que hemos sacado del oído son muchísimas, y por ahí los que son inorgánicos e inmóviles, que lo más común es el algodón del cotonete, por ahí el paciente viene con un poco de miedo, pero no tanto como es un insecto, porque generalmente el insecto se mueve, aletea, le camina y eso le genera mucha molestia, ¿sí? Es muy fácil el diagnóstico porque prácticamente a la guardia va a llegar el paciente y les va a comentar que algo le entró en el oído o que se colocó un hisopo y que eso se le quedó adentro el algodón, ¿sí? En los chicos por ahí es más frecuente que se coloquen una gran variedad de cosas, una bolillita, una bolita, una pelotita, y en el adulto lo más común es el algodón del cotonete, como les decía. En el caso de que sean algunos cuerpos extraños orgánicos como semilla, a veces se los puede deshidratar con algunas gotas de alcohol antes de sacarlos, y en el caso de ser insectos lo más importante es inmovilizarlos, ¿sí? Se puede inmovilizarlos con vaselina o se le puede colocar también alcohol o agua, y de esa manera permitir que él, aunque sea el insecto, se deje de mover y que el paciente no presente tanta molestia, ¿sí? Porque es un dolor que realmente los va a volver locos, ¿sí? Los insectos que pueden encontrar en el oído, yo les muestro algunas imágenes
de insectos que pueden ser, se pueden meter desde hormiguitas. Esto es lo más común que van a encontrar, que son el algodón de cotonete o a veces papel, ¿sí? Mucha gente para sacarse los tapones de cera se colocan conitos de papel y lo prenden fuego y hacen algunas otras cosas que a veces hace que le queden restos de papel adentro. Bueno, ahí se puede ver una ramita. Esto es muy común también en los chicos, que se coloquen bolillitas en el oído o a veces accidentalmente, sobre todo las nenitas que pueden ser aritos, que coloquen. En estos casos, siempre que sean elementos redondos, siempre lo tenemos que sacar con un ganchito, de lo posible de punta roma, ¿tá? Tratar de ingresarlo en el conducto donde no se encuentre el objeto y de esa manera poder traerlo, ¿sí? En estos casos también se puede hacer extracción con lavados, pero bueno, siempre y cuando tengamos la certeza de que el tímpano del paciente no se encuentre dañado o no tenga ninguna patología previa, ¿sí? Estos son algunos de los insectos que por ahí vais sacado en el hospital. Cucarachas, ¿sí? Que se meten en el oído. Acá vemos una semilla con un algodón de cotonete, ¿sí? Que primero se había colocado la semilla y luego lo intentó sacar con el algodón. Esto es algo muy común también que se ve, que son los bichitos voladores que se meten en el oído, a veces en personas que van en moto, sin casco, cucarachas, ¿sí? Que a veces entran al conducto y no pueden salir. Esto es un paciente que le saqué un pequeño alfiler que tenía en el oído, un nenito de 4 años. Acá otra imagen de insectos, que lo que van a ver más son eso, los voladores, las cucarachitas, son los más comunes. Acá vemos una cucarachita y abajo un elemento metálico de arito, que también lo tenía una nenita, y también es bastante común que se encuentre en el oído, ¿sí? Esta es una paciente que, bueno, tenía una araña en el oído, y bueno, siempre por ahí les comento en el curso lo extraño que pasó con esta paciente es que la araña estaba viva y que había hecho telaraña en todo el conducto, ¿sí? Yo cuando la veo me encuentro con todo el conducto blanco, sin ver nada, y bueno, cuando empiezo a sacar el contenido que se rompía fácilmente, cuando llego al final del conducto me encuentro con la araña y era una araña que estaba viva, ¿sí? Y hacía menos de 8 horas que la paciente había sentido que le había entrado algo en el oído, pero no sabía qué era, ¿sí? Básicamente con eso es mostrarle que la cantidad de insectos o de objetos que pueden llegar a una guardia son muchas, ¿sí? Y más que nada lo que es, si no tienen ningún instrumento para sacarlo en una guardia, ¿sí? Pues nosotros utilizamos mucho lo que es micropinzas y utilizamos mucho lo que es aspirador de oído, ¿sí? Y es muy común que eso en las guardias no se encuentre. Entonces, bueno, saber que un paciente con un algodón, un cotonete, con una ramita, puede estar un día, 2 días, ¿sí? En caso de que no tengan un otorrino cerca para sacarlo, ¿sí? Ahora bien, si es un insecto lo tienen que inmovilizar porque no va a aguantar estar esa cantidad de días. Y después de ahí remitir a un otorrino que con una micropinza o con un aspirador les pueda sacar el cuerpo extraño. Y algo más que les muestro es también que puede encontrar en el oído, son las miasis, que son las larvas de las moscas. Esto es una foto del libro, pero acá abajo le saqué una foto, una miasis de hace 6, 7 meses atrás, de un paciente que tenía, era un paciente psiquiátrico y que le tuvimos que hacer un tratamiento con ivermectina y le sacamos varias larvas, que bueno, esta es una foto de todas las larvas que le habíamos sacado. Esos pacientes generalmente los hospitalizamos, le hacemos un tratamiento porque hay que colocarles gota de éter, le damos ivermectina como tratamiento, y tenemos que ir haciendo un seguimiento bastante permanente porque las larvas acá ya están adultas, pero cuando recién comienza la fase son bien chiquitas y hay que aspirarlas y generar una limpieza, una toilette permanente del conducto, ¿sí?
pero es algo que sigue pasando y en la parte hospitalaria se ve, ¿no? No es algo que por ahí lo van a ver en los libros y que no existe, sin embargo se encuentra. Dentro de garganta, ¿sí? Eso básicamente en oído es lo que más frecuente van a encontrar en una guardia. En lo que es garganta, los pacientes es la segunda consulta más frecuente y está ahí cabeza a cabeza con lo que es oído y es muy común que el paciente le consulte por dolor de garganta, ¿sí? Eh, las tres causas más frecuentes son la faringitis aguda, que es la más frecuente, la amigdalitis pultácea y también el cuerpo extraño, ¿sí? Que es menos frecuente, pero lo vemos. Con respecto a la faringitis, básicamente siempre remarcarles que las más comunes son las víricas, ¿sí? Porque vemos mucho que en los tratamientos por ahí en la guardia lo más fácil es, no duele la garganta, le doy una amoxicilina y se va a la casa. Y muchas veces estamos tratando faringitis rojas o víricas con antibióticos sin necesitarlo, ¿sí? Eh, las víricas son más comunes en estos meses, en los meses fríos. Los pacientes siempre van a presentar una rinorrea, tos, dolores de cabeza, febrícula. Y cuando ustedes le observan la garganta, lo que primero van a ver es una garganta roja, generalmente no hay adenopatías, ¿sí? Y normalmente está dentro de un cuadro de gripe y de catarro generalizado, ¿sí? En caso de que sea una bacteriana, van a encontrar que las amígdalas se encuentran más tumefactas, por ejemplo, como pueden ver acá en la foto, van a ver las famosas placas en las amígdalas, y en estos casos hay una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, por lo cual sí necesitamos tratamiento antibiótico. Es raro que se dé en niños menores a 3 años, generalmente se da más en invierno, en el final del otoño o en la primavera, pero placas y amigdalitis pultácea podemos encontrar durante todo el año, ¿sí? Sí es importante esa diferenciación porque, bueno, de acuerdo a qué es, si es vírica solamente le vamos a dar un tratamiento sintomático, de reposo, hidratación y analgésicos. Y en el caso, bueno, que sea bacteriana, como en este caso, que generalmente la incubación es de 3 a 5 días, con una fiebre alta, escalofríos, y ustedes le ven de esa forma a las amígdalas, sí el tratamiento es con un antibiótico, ¿sí? Que siempre de preferencia, bueno, es la penicilina, eritromicina en el caso de que haya una alergia, y en el caso de que sea necesario también se puede hacer penicilina inyectable. En los pacientes que tienen amigdalitis a repetición y que hacen más de 3 episodios en 6 meses o 6 episodios en el año, siempre le decimos que hagan una consulta con el otorrino porque muchas veces entran en criterios de tener que sacarse esas amígdalas. Y otra de las patologías que genera, que nos puede confundir en una guardia, es la mononucleosis infecciosa, donde el paciente generalmente son pacientes jóvenes, entre 15 y 25 años, donde han tenido un contacto personal y, bueno, tienen mucha fiebre, generalmente muchas adenopatías, y básicamente se los nombro para que no lo dejen de pensar, porque por ahí un paciente lo vieron en la guardia, a las 48 horas vuelve a consultar, sobre todo en lugares donde por ahí no tiene la posibilidad de un especialista, y si el paciente sigue igual, no mejoró y le dieron antibióticos, siempre hacerle un laboratorio a este paciente, dentro de los cuales si se pueden incluir un monotest, de esa manera descartaríamos que no haya una mononucleosis, ¿sí? Aparte de la mononucleosis, como ven en el cuadro, nos da amígdalas similares, tumefactas, y es muy fácil muchas veces confundir una mononucleosis con una amigdalitis aguda, ¿sí? En estos pacientes, la esplenomegalia y la hepatomegalia hacen de que le indiquemos reposo absoluto, que no se hagan deportes de contacto, y se le da una buena hidratación y, bueno, y cuidados a veces con controles también ecográficos para ver cómo está su hígado y su vaso, ¿sí? Que es lo que más tenemos que cuidar en estas patologías.
Bueno, esto es más o menos lo que le decía. Fíjense cómo se puede ver una mononucleosis, que a veces vemos esto en la guardia y lo que primero pensamos es una amigdalitis aguda, y teniendo en cuenta la edad del paciente y algunos otros síntomas, no tenemos que dejar de sospecharlo. Al menos quiero dejarles en claro eso, que nunca lo dejen como, no, es una amigdalitis, ya se va a pasar, porque a veces puede ser una mononucleosis. Y otra de las patologías que vemos muy frecuentes en lo que es garganta es la espina de pescado, ¿sí? La espina de pescado básicamente es algo que lo asusta mucho al paciente. Lo vemos mucho más en la época de Semana Santa, donde, bueno, donde se comen únicamente pescado. Y es algo que el paciente le va a llegar con muy asustado a la guardia, ¿sí? Porque siempre se imaginan de que la espina pasó, de que se fue a otro lugar, de que le puede traer alguna complicación. Y es complicado muchas veces también para el médico, porque hay veces que las espinas realmente son muy chiquitas y no se pueden ver a veces a simple vista con lo que podemos contar en una guardia, ¿sí? Generalmente la mayoría de los pacientes que llegan a una guardia después de haber comido un pescado y de sentir la sensación de cuerpo extraño, la mayoría ya comió pan, trató de vomitar, se metió los dedos, se raspó. Entonces generalmente recibimos pacientes que ya vienen con una garganta bastante lastimada, ¿sí? O trataron sus familiares también de sacársela a la espina y fueron lastimando la faringe. Eh, lo que nosotros utilizamos básicamente para ver una espina es hacer una laringoscopía indirecta, ¿sí? Que es lo más básico, y lo que se puede utilizar en una guardia es, quería mostrar la imagen, un laringoscopio, ¿sí? Muchas veces colocar al paciente acostado en la camilla con la cabeza hiperextendida y realizar una maniobra como de intubación, ¿sí? Siempre al paciente colocarle una buena cantidad de anestesia para evitar generar las náuseas, y de esa forma que nos permita ver bien la faringe. Realizando con el laringoscopio se puede levantar bien lo que es la parte posterior de la lengua, y eso nos permite observar bien, sobre todo si la espina se encuentra en lo que es cuerdas vocales, epiglotis o en la base de la lengua. Las localizaciones más frecuentes son las bases de la lengua, y la más frecuente es en las amígdalas si el paciente la tiene, o en la parte superior de la faringe, ¿sí? Lo que pasa es como les contaba, cuando el paciente ya viene, trató de sacársela y si la tenía clavada en la amígdala, es muy común que la espina haya descendido y se encuentre en epiglotis o en cuerdas vocales, ¿sí? Nosotros en lo que es la especialidad contamos muchas veces con lo que es el fibroscopio, ¿sí? Aparte de la laringoscopía indirecta, que nos permite ver de forma, lo podemos filmar y podemos ver con la cámara dónde se encuentra localizada la espina. Entonces vamos a buscar ese lugar, ¿sí? Si bien siempre el paciente nos indica de qué lado está, y eso nos orienta bastante, porque el paciente siempre nos muestra dónde es la zona que la siente, dónde siente el pinchazo, y muchas veces, en la mayoría de los casos, la espina pues, puede haberse clavado y pasó, ¿sí? Y el paciente se la tragó, y son espinas chiquitas que hasta el ácido del estómago después las puede romper y no va a pasar nada, ¿sí? Que en esos pacientes los volvemos a controlar igualmente, pero muchas veces pueden no encontrar la espina, ¿sí? Nosotros utilizamos pinzas que son curvas, que nos permitan llegar a la localización. Esto es lo que yo les decía con el laringoscopio, que ustedes lo que van a observar es la epiglotis, ¿sí? Acá se ve la epiglotis, las cuerdas vocales falsas, y los repliegues arítono-epiglóticos, que puede ser también algunas localizaciones. Cuando se encuentra debajo del epiglotis, muchas veces es el lugar más difícil de sacar, ¿sí? Pero normalmente lo van a encontrar en la base de la lengua, bueno, o si está en fauces, mejor todavía, ¿sí? Esto es algo más o menos que les contaba, lo que utilizamos por ahí en las guardias
esto es lo que yo utilizaba en las guardias del Iturraspe en la formación, que tenemos el espejito para hacer la laringoscopía indirecta, siempre tiene una lidocaína, tanto en gotas para colocar por nariz o para colocar en garganta y evitar las náuseas y el vómito, y siempre nosotros teníamos la fuente de luz y la óptica, que nos permitía ver un poquito más cuando no la encontrábamos a la espina, ¿sí? Fíjense que la espina son muy finitas, y eso que está es bastante grande, pero muchas veces se pueden confundir con lo que son hilitos de saliva, y a veces el paciente, entre que el paciente está asustado o la familia y ustedes que no ven nada, a veces hasta la saliva nos puede hacer confundir y pensar que es una espina y no lo es. Las espinas pueden ser muy grandes y pueden estar clavadas bastante y esto genera mucho dolor, ¿sí? Y hasta puede traer una complicación a futuro. Así que en el caso de que la espina esté clavada, siempre hay que sacarlo. Nosotros en los casos en los cuales está muy enclavada la espina o de hace mucho tiempo, terminamos entrando a quirófano para hacerlo, pero en la mayoría de los casos se puede sacar en consultorio. Básicamente, para que tengan en cuenta en una guardia, es que no los asuste esta situación de una espina, que en cualquier guardia pueden tener un laringoscopio indirecto, que con eso pueden observar y ver dónde se encuentra la espina, y que cuentan con un tiempo prudencial en el caso de que les genere una duda, poder enviarlo a un especialista para que le haga una video laringoscopía, y que se pueda observar mejor, ¿sí? Fíjense los tamaños a veces en lo que tienen las espinas, y que a este tipo de espina al paciente realmente le genera mucho dolor, ¿sí? Y bueno, esto es para terminar con lo que es espina de pescado. Este es un paciente que le sacó una espina de pescado en unas guardias de Semana Santa. Y bueno, a todos los pacientes que les sacamos una espina de pescado por la gran inflamación que tiene la garganta, solamente les hacemos analgésicos o inyectables, o no hace falta que tomen antibióticos, con una dieta blanda y fría, y de esa manera le decimos nomás que se vayan y que hagan un control a las 48, 72 horas para ver cómo está su garganta, ¿sí? Básicamente eso es lo que generalmente van a encontrar en lo que es oído y en lo que es garganta, en lo que es urgencias en una guardia, ¿sí? Es lo más común. Y bueno, sumado a lo que ya les habló el doctor Simes de sangrados y de traumatismo nasal y de cuerpos extraños, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto que hemos charlado, de oído, de garganta o de nariz también, si les ha quedado alguna duda. Doctor, hizo una pausa. No, está mostrando el video. Sí, No, hizo una pausa. ¿Usted que ya terminó? ¿No? ¿O sí? sí. Ah, bueno. Por eso les preguntaba si tenían alguna duda de lo que era garganta, de oído. Sí, tengo ya unas consultas que han ido entrando. Si quieres se las empiezo a formular. Sí, consultame. Juan Fernando Marcópulos dice, otitis micótica de la localidad Los Amores. ¿Hay que derivarla? Mira, las otitis micóticas generalmente, hay que hacer una buena aspiración y toilette del conducto auditivo. Nosotros utilizamos gotitas antimicóticas, a veces utilizamos Otoflox para cambiar el pH del conducto, utilizamos mucho bifonazol, ¿sí? O miconazol. Generalmente, si tenés esas gotas y tenés un aspirador y lo podés ir limpiando, sería lo ideal que lo hagas, ¿sí? Y si no, en el caso de que no cuentes con esos elementos, lo ideal es que lo vea un otorrino, porque la micosis hay que hacer una toilette y una limpieza del conducto, ¿sí? Lo ideal es mantener el oído seco. Nosotros también utilizamos mucho lo que es el ácido bórico, que se le puede colocar en el conducto, ¿sí? Le podés colocar en el conducto en el caso de que tengas una consulta con el otorrino en 48 o 72 horas, pero tiene que colocarle ácido bórico. Se puede colocar también Pervinox,
en el oído y decirle al paciente que no le entre agua en el oído, le pueden dar un antibiótico, pero remitirlo a un ORL para que se haga una aspiración, un correcto toilet de la zona, ¿sí? Perfecto, doctor. Le hago la siguiente consulta. Sí. Eh, María Eugenia Rolón, ¿podría repetir, por favor, el tratamiento antibiótico de la otitis media aguda? Sí, nosotros en la otitis media aguda, el tratamiento a elección es con amoxicilina, ¿sí? En realidad se puede dar también penicilina, pero nosotros utilizamos amoxicilina de 80 a 100 miligramos kilo día, ¿sí? Eso es la dosis pediátrica, pero si no utilizamos como antibiótico a elección la amoxicilina. En caso alérgico se puede utilizar también eritromicina, pero el tratamiento de elección es amoxi. Y nosotros como sustento les damos, si el dolor es importante, algún inyectable, puede ser de tipo corticoide, dexametasona o betametasona de 6 miligramos de depósito. Y en caso de que sean niños que tengan fiebre, lo podemos asociar a algún antipirético, como sea dipirona, ibuprofeno, paracetamol. eh, Generalmente el tratamiento es 7 a 10 días, ¿sí? Siempre dependiendo en qué etapa se encuentra la otitis cuando hacemos el diagnóstico, ¿sí? Si se encuentra en lo que es el periodo de supuración o que ya tuvo una perforación, en ese caso generalmente extendemos un poquito más el tratamiento y ahí es donde pasamos a utilizar gotas y aspiraciones. Si es en las primeras dos etapas, con amoxicilina, entre 7 a 10 días el tratamiento está bien, ¿sí? Perfecto, doctor. Siguiente consulta de Juan Fernando Marcópulos. Otitis media aguda con dolor punzante y sin secreción. Es habitual que no tengamos otoscopio y lo tratemos a ojo. Sin corticoides no cede. ¿Cómo los uso? ¿Un solo pulso o reglados? Sin otoscopio, si vos tenés un dolor de oído que sospechás que es una otitis, yo lo que te recomendaría si estás en una guardia es que hagas un pulso de corticoide, que hagas un inyectable de dexametasona como para que el paciente le disminuya el dolor y que empieces un tratamiento con amoxicilina, ¿sí? Y que en 48 horas lo vuelvas a evaluar, porque de eso va a depender si realmente el paciente estaba cursando un proceso inflamatorio de oído medio, ¿sí? Yo lo que te diría es que en esos casos le hagas un inyectable de corticoide, le des un analgésico y le des el antibiótico y lo controles en 48 horas. Pero lo ideal es que en cualquier guardia tengas un otoscopio, ¿sí? Tendrías que tener un otoscopio que te permita ver, aunque sea si es una otitis media, una otitis externa, o si el paciente tiene una inflamación de la articulación temporomandibular, ¿sí? Más que nada para no dar empíricamente. Lo ideal sería tener un otoscopio. También Marcópulo consulta, ¿los insectos se sacan con aceite? No, el aceite básicamente sirve para inmovilizar al insecto, ¿sí? Al igual que la vaselina y que, como yo le decía, el alcohol o el agua, como el paciente llega con tanta molestia en el oído y zumbido o el insecto se mueve, todo lo que sean los líquidos como el aceite, lo que hacen lo inmovilizan. No te lo va a sacar al insecto, quizás si el insecto es pequeño y se pone mucha cantidad, puede ser que el insecto termine saliendo, pero la mayoría de las veces lo que hace eso es inmovilizar al insecto y hace que el paciente se tranquilice y a lo sumo va a sentir un poco el oído tapado, pero no lo va a sacar eso al insecto, ¿sí? En ese caso, si lo ves o se ve una aletita o una patita o el insecto y tenés alguna micropinza o una pinza que te permita sacarlo, podés intentar sacarlo una vez que se encuentra inmóvil. Pero mientras tanto no, lo que hace solamente el aceite te lo va a inmovilizar. Muy claro, doctor. Siguiente consulta de Gonzalo Engler. Una vez retirados los cuerpos extraños en el oído, ¿los pacientes quedan con tratamiento antibiótico? El paciente que le sacamos un cuerpo extraño, todo va a depender de cómo le damos el conducto cuando se lo saquemos, ¿sí? Si por ejemplo sacamos un algodón de un hisopo o un papelito
o una pelotita que no generó ningún tipo de lesión en el conducto, no se le hace nada al paciente, ¿sí? Es más, ni siquiera se lo controla. En caso de que haya sido un insecto, de que haya con las patitas le haya lastimado el conducto, o haya sido otro cuerpo extraño que tenga algún ácido que haya lastimado lo que es la piel del conducto, en esos casos sí, tenemos que cubrir y tratarlo como una otitis externa, ¿sí? Generalmente con cefalecina, ciprofloxacina, y en el caso de que el paciente tenga otra sintomatología asociada, se puede dar también gotas. Pero si no está lastimado el conducto, no hace falta que se le administre ningún tipo de tratamiento. Perfecto, doctor. Le hago la siguiente consulta. Germán Ramos, ¿cuál es la dosis que se usa de ivermectina? La ivermectina nosotros estamos usando 6 miligramos, a ver si te lo voy a marcar. Ah, no, no lo tengo acá en este Power. 6 miligramos por kilo estábamos usando en el hospital. ¿Sí? 6 miligramos kilo día es la dosis que utilizaba. Janina Figueroa consulta si se puede utilizar un aspirador de guardia para extraer cuerpos extraños del oído. Sí, el aspirador de guardia, si el aspirador que tienen en la guardia es finito, ¿sí? De manera tal que puede ingresar al conducto auditivo, lo pueden utilizar, ¿sí? O sea, el aspirador, básicamente lo que más nos interesa es el extremo, ¿sí? Lo que es la cánula de aspiración, ¿sí? Porque muchas veces, generalmente lo que hay en las guardias son las cánulas de aspiración, las que son grandes, y en ese caso no te va a servir mucho. Tendrían que ser una cánula de aspiración que sean un poquito más finitas, que esa nos te permita, aunque sea, ingresar y aspirar por fuera del conducto auditivo, ¿sí? Porque muchas veces hay muchos cuerpos extraños como pelotitas o pelotitas de tergopor que colocando el aspirador en el conducto ya se succiona y lo podés sacar fácilmente. El tema es que seguramente al aspirador que te referís o la cánula de aspiración que te referís son de las grandes y esa ni siquiera va a entrar en el conducto auditivo. Una pregunta que está más o menos relacionada es Janina Figueroa. Dice que en su región no hay otorrino. ¿Cómo puede crear algún elemento para extraer un cuerpo extraño de nariz y oído en la guardia? Y nosotros lo que por ahí, como para hacer algo, si tenés que hacer algo casero, es con un alfiler de gancho, el alambrecito del alfiler de gancho se lo dobla bien, de manera que quede en forma de gancho, y se puede colocar una cinta hipoalergénica alrededor, como para que no lastime, ¿sí? Y de esa forma por ahí nos puede permitir hacer un alfiler de gancho casero que te permita sacar o que actúe de forma de gancho para sacar sobre todo los objetos que siempre recordar dejarle una punta roma para no lastimar, ¿sí? Pero sería la única forma de sacarlo, ¿sí? Y si no, en ese caso, no sé dónde era la chica, pero en ese caso, o sea, va a tener que hacer una derivación. Perfecto, doctor. No aclaró de dónde es. Juan Marcópolos de consulta. Entiendo que la amigdalitis pultáceas también son muy floridas con etiología viral. ¿Qué porcentaje hay de cada una en nuestro medio? Y el porcentaje generalmente es un 80 y un 20, generalmente un 80% de patologías virales, de faringitis virales, y un 20% de bacterianas. Todo también va muy variante de acuerdo a la época del año en la que estamos, ¿sí? Pero generalmente lo más frecuente son las virales. Y por eso siempre les marco porque es muy común, a veces en la guardia estamos con muchas cosas y yo también he hecho guardia y bueno, a veces lo que menos nos ponemos a ver si duele la garganta, le damos una amoxicilina y que se vaya a la casa. Pero bueno, en realidad muchas veces haciendo una correcta anamnesis, viéndolo la garganta y viendo a ver en qué contexto está, nos damos cuenta que la mayoría son a veces virales y con un tratamiento sintomatológico el paciente ya con eso es suficiente, ¿sí?
Otra consulta, doctor, de Janina Figueroa. Ella pregunta, al utilizar el laringo, ¿qué anestésico se refiere? ¿Local? Sí, local, local. Lidocaína, que también tendrías que tener en una guardia, lidocaína en spray, ¿sí? Se le coloca en lo que es las amígdalas o la faringe y en la base de la lengua. Dejas actuar unos segundos, al paciente lo acostás con la cabeza hiperflexionada para atrás, ¿sí? Y haces como una maniobra de intubación, como que vas a intubar, ¿sí? Y de esa manera te permite ver, y siempre mirando, dirigiéndote a la zona donde el paciente te marcó que siente el pinchazo o que le molesta, ¿sí? Generalmente esa maniobra muchas veces te da un panorama y te deja ver a dónde se encuentra la espina clavada. Otra consulta, doctor, de Andrés Martino. Él dice, hola doctor, ¿podría repetir por favor las diferencias al examen físico entre amigdalitis bacteriana y mononucleosis? Sí, son muy similares, ¿sí? Generalmente yo lo que les remarco es que no dejen de sospechar cuando ven una amigdalitis pultácea. Ustedes cuando ven una amigdalitis que es por bacteria o la amigdalitis pultácea, van a ver las amígdalas no solamente tumefactas, sino también con los puntos blancos que son las placas. Y generalmente en lo que es la amigdalitis por mononucleosis, se puede ver como no solamente congestiva la faringe, sino también como un rayo encima de las amígdalas, como una tela que recubre las amígdalas, y sumado a eso, a la edad del paciente y a la sintomatología, a la adenopatía que tiene, tenemos que sospecharla, ¿sí? En caso de que ustedes inicien un tratamiento, muchas veces es difícil sin tener un laboratorio que lo podamos hacer ya, ¿sí? O una prueba rápida, un monotest rápido. Pero si el paciente tiene la edad y ustedes inician un tratamiento que a las 48 horas no tiene resultados, ¿sí? Porque también le van a dar un reposo, antipiréticos, y en esas 48 horas el paciente no mejora, yo lo que te recomiendo ahí es que sí o sí le hagas un laboratorio con un monotest. No siempre se puede diferenciar tan fácil al examen físico una mononucleosis de una amigdalitis, ¿sí? Hasta cualquier otorrino se puede confundir y trata una mononucleosis como una amigdalitis pultácea, ¿sí? Porque muchas veces se ven muy parecidas. Así que no hay por ahí una marca específica que diga esto sí o sí una mononucleosis, esto sí o sí una amigdalitis pultácea. Lo que te termina haciendo el diagnóstico es el laboratorio, ¿sí? Pero sí pensarlo que pueden ser muy parecidas y que tenés que hacer un laboratorio, ¿sí? Por lo menos un monotest rápido. Perfecto, doctor, muy claro. Eh, una de las últimas consultas, Juan Marcópulo pregunta, tapón de oído, ¿con qué lavo? ¿Es conveniente? Bueno, el tapón de cera, sí, yo por ahí no lo pongo en esta charla porque no es una urgencia, ¿sí? Pero es algo que es una consulta muy frecuente, no solamente en la guardia, sino también en nuestro consultorio. Lo ideal, el tapón de cera es colocarle agua oxigenada a 10 volúmenes, ¿sí? Si es que no tenemos otro tipo de gota. Hoy vienen gotas como Sincerum, Cerumex, que son para ablandar, ¿sí? Tienen carbonato de sodio, ablandan la cera, pero en el caso que no tengas, con agua oxigenada al 10% lo ayuda a lavar. Nosotros, como torrinos, no recomendamos el lavado de oídos, ¿sí? Porque no sabemos, el lavado de oídos es algo que se hacía antes, donde, bueno, se colocaba con agua tibia, agua oxigenada y eh, a presión se tiraba con la jeringa y de esa manera se limpiaba el cerumen. Si estás en un lugar donde no tenés nada y considerás que el paciente no ha tenido nunca patología de oído y no tiene perforación, lo puedes hacer. Pero en el caso de que tengas a alguien que lo puedas remitir, muchas veces lo ideal, y nosotros recomendamos siempre eso, es la aspiración, ¿sí? Preferimos evitar lo que es la jeringa dentro del conducto para evitar una complicación de que el tímpano esté lastimado, perforado, y estemos mandando cera o oxigenado o agua a la caja timpánica, ¿sí? Si no tenés nada, lo que se puede hacer es eso, darle al paciente que se coloque
3 o 4 días, 3 o 4 veces por día, agua oxigenada, 10 volúmenes, y después, de una manera lenta, le puedes con presión sacar ese tapón de cera, ¿sí? Perfecto, doctor. No tengo más consultas. Tengo muchos agradecimientos. Excelente clase, dice Mercedes. Perfecto, muy claro, Andrés. Muchas felicitaciones y muchos agradecimientos. Aquí me Bueno, entra bueno, una. Aquí me entra una, sí. no sé si es una pregunta. Muchas veces llega el paciente un sábado a la noche con dolor insoportable. Yo recomiendo autolavados y sin serum. Ah, bueno, no, es un comentario que hace, ¿no? Este, tengo Sí, mucho. generalmente el tapón de cera les va a producir una sensación de oído tapado, ¿sí? Raramente produzca dolor. Algunos pacientes sí, pero generalmente lo que más molesta es el oído tapado y en esos casos sí, le puedo decir que se coloque agua oxigenada sin serum y que a las 48 horas puede ver cualquier otorrino para que le haga una aspiración de ese serum. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, dice Juan Marcópulo. Eh, no tengo más preguntas. Lo que me entró es una pregunta que me quedó colgada de la charla del doctor Simes. No sé si se la puedo hacer. Y acá está el doctor Sim, está al lado mío. Dale. Decime. Sí, doctor. Janina Figueroa preguntaba si se recomienda el uso de agua oxigenada para taponaje anterior. Mirá, lo mismo que dijimos hoy, cuando uno realiza un taponaje tiene que limpiar la zona. ¿Sí? La zona se limpia con solución fisiológica o con agua oxigenada, cualquiera de los dos elementos. Ayuda mucho porque libera todo lo que son algunos detritus que hay en la zona, que la mucosa por ahí tiene pegada o tiene esos vasos sanguíneos que por ahí están bastante floridos. El agua oxigenada limpia toda la mucosa respiratoria también, pero solamente para limpiar. Una vez que se limpia, no se utiliza más. Es como que nos permitiría la solución fisiológica o el agua oxigenada tener una zona limpia de trabajo para después hacer el taponaje. Perfecto, doctor. El doctor Arturo Serrano les dice, bueno, doctores, como siempre, una disertación práctica y muy clara tanto para la guardia como para el primer nivel de atención. Felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, como siempre decimos, y esperemos que el año que viene podamos, capaz que con esta modalidad u otra, poder continuar con el grupo. Perfecto, doctor. Igual esta clase está siendo grabada, después va a ser subida a la plataforma y cualquier duda que tengan los alumnos la canalizan por la plataforma. Este, Va. el nombre Bueno, del Bárbaro, colegio, ¿sí? ¿Cómo? no, agradecerles también, muchísimas gracias como todos los años por la invitación y bueno, la idea es esta, es no hacer una charla especialista, sino hacer una charla para médicos de guardia y para que sepan cuándo hacer una derivación y cuándo no. Y que saber que hay cosas que se pueden resolver y otras que no y tratar de hacerlo lo más práctica posible. Muchas gracias a ustedes. No, perfecto, doctor. El agradecimiento es de parte nuestra. En nombre del SEM y del Colegio de Médicos le agradecemos mucho haber estado hoy aquí compartiendo sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.